Cito a Will Smith en una de sus películas: las personas que no son capaces de cumplir sus sueños suelen decirte a ti que tú tampoco puedes cumplir los tuyos. Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Luis Tigrero, líder del grupo número 1 de la materia Desarrollo del Pensamiento, dirigida por la máster Liliana Baque. Nuestro grupo está conformado por 16 estudiantes de la Unidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad Ciencias de la Educación e Idiomas, con la carrera de Educación Básica en el curso de Nivelación 1. Y a continuación, cada integrante que estarán apareciendo aquí en pantalla les va a hablar acerca de la unidad temática número 2, cuyo tema principal es Introducción al Desarrollo del Pensamiento. Reciba un cordial saludo de parte de todo mi grupo y de mi persona. Hoy les voy a hablar sobre el pensar. La acción de pensar pasa a formar pensamientos. Estos pueden ser creativos, abstractos o racionales. Con esto se logra a plantear ideas y busca la mejor forma de llevarlas a la realidad. Para que toda la información que captemos se convierta en conocimiento, debe ser procesada, lo cual significa que ingresa al cerebro y se inicia el trabajo con estas operaciones intelectuales básicas y superiores. Las básicas, llamadas así por constituir la base del proceso y no porque sean de menor importancia que las superiores. Es más, de este dominio de las básicas depende el manejo de las operaciones superiores. La información recibida transita por el proceso cognitivo de forma articulada entre ambos escenarios: observar, comparar, clasificar y ordenar. Estas son habilidades intelectuales con las que iniciamos el recorrido cognitivo, ya que son génesis de nuestros conductos mentales. Hasta aquí se han puesto las bases. Entonces, comienzan las operaciones superiores, es decir, el tránsito para analizar, sintetizar, evaluar, plantear, recrear y la más alta, que es crear. Este proceso cognitivo presenta algunos obstáculos y uno de gran trascendencia es, por ejemplo, cuando el estudiante tiene un banco lexical limitado. Ahí, el estudiante desconoce las definiciones, con lo que elabora sus pensamientos y constructos cargados de abstracciones, y esa es una gran dificultad para el estudiante. Pensamiento y su desarrollo. El desarrollo del pensamiento es la capacidad propia que tiene el ser humano, que se va desarrollando naturalmente con la maduración. Es decir, que a medida que el niño va creciendo, va desarrollando sus habilidades y conocimientos acerca del mundo, acerca de temas en el que él puede buscar soluciones, usando su capacidad intelectual, usando sus conocimientos, etc. También puede ser estimulada por la acción externa, es decir, la educación que ellos reciben por medio de las escuelas, colegios, para poder alimentar sus conocimientos y comenzar a desarrollar más nuestros pensamientos y orientarlos y potenciarlos utilizando estrategias que estimulan la comprensión y el aprendizaje de cada uno. Ejemplo, para desarrollar la estimulación de un niño de 2 a 5 años, debe realizar actividades como leer cuentos, leer poesías, leer rimas, etc. Desarrollo, procesos y dimensiones. El desarrollo se trata de educar a los niños y jóvenes desde el pensamiento, en que ellos sean los autores del cambio. Es por eso que deben seguir un proceso. Procesos se comprende a partir de la relación entre la madurez y el aprendizaje, que no es otra cosa que los cambios físicos relacionados con la edad, para dominar nuevas capacidades que producen cambios
en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Según los psicólogos, que son los que estudian el desarrollo, les nombraré 4 dimensiones, como son física, cognitiva, emocional y social. Física nos muestra el crecimiento y desarrollo motor del individuo. Cognitiva habla de la inteligencia en los seres humanos, en que aquel es capaz de enfrentarse a situaciones novedosas e inesperadas. Emocional significa el cuidado que debemos tener hacia nosotros mismos, como es la alimentación, la higiene y la actividad física. La social es el interactuar con las demás personas. Es importante saber de desarrollo, porque así se mide la calidad de vida del ser humano. Métodos y técnicas para originar el pensamiento. Los métodos creativos son un procedimiento deliberado y consciente destinado a reducir y eliminar los bloqueos que frenan la expresión creativa, a estimular la búsqueda creativa o favorecer el desarrollo y comprensión del proceso creativo. Las técnicas más utilizadas son mapas mentales. El mapa mental radica en que son la expresión de una forma del pensamiento irradiante. Para su elaboración se toma una hoja de papel y el problema o asunto más importante se escribe con una palabra. De esos temas parten palabras claves que trazamos sobre líneas abiertas, sin pensar de forma automática pero clara. Arte de preguntar. Es un conjunto fundamental de preguntas que se usan para formular en el problema todos los enfoques que sean posibles y así abrir las perspectivas que tenemos del mismo. Tormentas de ideas o brainstorming. Es la técnica más conocida para generar ideas. Para su realización se establece un número de ideas al que se quiere llegar y se marca el tiempo durante el que se va a trabajar. Relación forzada. Su utilidad nace desde un principio. Combinar lo conocido con lo desconocido. Fuerza una nueva situación, de ahí pueden surgir ideas originales. Es muy útil para generar ideas que complementan el brainstorming cuando ya parece que el proceso se estanca. STAMPER es un acrónimo que representa 7 palabras: sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar o reordenar. Estos son los pasos definidos para esta técnica, para ayudar a equipos de trabajo que se han quedado sin ideas en el desarrollo y rediseño de una propuesta. Los 6 sombreros. Esta técnica se basa en 6 sombreros metafóricos que indican el tipo de pensamiento que está utilizando el participante, el cual realiza la acción de ponerse y sacar el sombrero. El sombrero blanco, el color, transmite neutralidad y te coloca en las perspectivas de pensamiento objetivo. Sombrero rojo, el color irradia pasión y te permite expresar tus sentimientos, por lo tanto, está ante tu parte más irracional e intuitiva. Sombrero verde, es el color de la naturaleza, alude al crecimiento, generación y energía, por eso se asocia al pensamiento creativo. Sombrero negro, es color de la oscuridad y te sitúa en un punto de vista crítico y de cautela hacia un planteamiento. Sombrero amarillo, su color se asocia con el sol y la luz. Al aplicarlo te permite ver el lado optimista de las cosas y las ventajas de una idea. Sombrero azul, es el color que transmite el control y su función es gestionar la dinámica al mantener enfocados a los participantes lo mejor posible para obtener resultados exitosos. A continuación veremos relación entre el pensamiento, habilidades y competencias. Debemos tener en cuenta las definiciones de estas importantes 3 palabras, como por ejemplo el pensamiento, que es también una idea o representación mental sobre algo o alguien. También la palabra habilidad, que es la destreza o cualidad que una persona tiene para ejercer determinada actividad. Por último, la palabra competencia, que es una red de conocimientos, habilidades y actitudes que te permiten desempeñar una tarea de la mejor manera posible. Entonces llegamos a la conclusión que la relación entre pensamiento, la habilidad y competencia se constituyen como algo básico, tanto para la vida personal como profesional, ya que en cualquier actividad o tarea, en cualquier contexto, requiere pensar y demostrar lo que nosotros sabemos en una situación determinada, así demostrando nuestras habilidades y que además lo hagamos con una buena actitud, por ejemplo, de responsabilidad, compromiso y gusto por lo que hacemos.
El pensamiento no es más que la actividad de nuestras neuronas del cerebro. Las neuronas que a su vez trabajan con grandes territorios. En esta conectividad de estos grandes territorios que están conformados por nuestras neuronas, ahí se guarda la experiencia, ahí se guarda el conocimiento. Luego entonces los pensamientos vienen de lo que está guardado en nuestra mente. Entonces, los pensamientos son producto de la experiencia guardada en la actividad de nuestras neuronas. Importancia del desarrollo del pensamiento. ¿Es importante el desarrollo del pensamiento? El desarrollo del pensamiento es una aptitud natural en el ser humano con la que puede comprender y pensar tanto del entorno que lo rodea como de sus propias emociones y percepciones. Para lograr esta capacidad se utiliza la información que se percibe a través de los sentidos y se transforma en información que se puede analizar, memorizar y compartir. Pero ¿cuál es su objetivo principal? Permite crear ideas y representaciones en la mente en base a lo que se percibe del mundo a través de los sentidos. Por tanto, su adecuado desarrollo es primordial para poder razonar conceptos y criterios mucho más complejos que se presentarán a lo largo de la vida. En la docencia, una de las mayores responsabilidades es impulsar el desarrollo físico, emocional y cognitivo en los estudiantes. Por ello, se debe atender al desarrollo del pensamiento en los niños. Gracias a estos procesos, las personas afrontan y resuelven problemas que se le presentan a diario. Además de las capacidades naturales para el desarrollo del pensamiento, la educación juega un papel clave para estimularlo, orientarlo y potenciarlo. Según el psicólogo e investigador Jean Piaget, existen 4 etapas de desarrollo del pensamiento. Etapa sensoromotora, que va de 0 a 2 años de vida. Los niños conectan con su entorno a través de su cuerpo y almacenan esa información sensorial en su cerebro. Etapa preoperacional, que va de 2 a 7 años de vida. El niño es capaz de formar imágenes mentales que le llevan a desarrollar un lenguaje oral y escrito. Etapa de operaciones concretas, que va de 7 a 12 años. Los niños ya elaboran pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones. Y por último tenemos etapa de las operaciones formales. Las personas son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas, no ligadas a un caso concreto. ¿Cómo se realiza la clasificación de los tipos de pensamiento? En lo que respecta al pensamiento, se conoce de forma genérica como la construcción mental de una serie de ideas que a posterior son expresadas por el individuo. Sin embargo, para muchos no coincide tal definición con la conceptualización exacta del término pensamiento, para quienes puede ser explicado bajo 2 perspectivas. Veamos. En la primera perspectiva tenemos que como producto del proceso racional del intelecto, en este caso nos referimos al pensamiento más lógico y formal que el ser humano se pueda plantear, el mismo que refiere a una serie de construcciones lógicas que el individuo se forma con arreglo a la reflexión, la internalización y el análisis de las ideas. En efecto, estos pensamientos resultan coherentes con la realidad y su entorno. Como segunda perspectiva tenemos que como producto de las abstracciones de la imaginación, en este caso el pensamiento supera los límites de la lógica, pero no por ello debe entenderse como un pensamiento disonante con la realidad. Al contrario, obedece a la construcción de ideas por parte del subconsciente y del espíritu, el cual brinda un carácter de creatividad a este tipo de pensamiento, el cual puede llegar a ser innovador y revolucionario. Hoy presentamos tipos de pensamientos. ¿Cómo se produce? Propio de los seres humanos y se desarrolla natural y paulatinamente a través del tiempo. Tipos. El deductivo se enfoca en lo particular para llegar a una conclusión general basada en el razonamiento. Por ejemplo, los gatos tienen 4 patas. El inductivo solo toma en cuenta lo particular y se enfoca en lo que es cierto y sus similitudes. Por ejemplo, el gato tiene 4 patas, tiene bigotes, ojos claros y una cola. El interrogativo pretende comprender la realidad a través de la formulación de preguntas.
Pensamiento creativo. Las personas que poseen este pensamiento son flexibles y originales. Por ejemplo, obras de arte y representaciones estéticas, pinturas, relatos, canciones, piezas teatrales y más. Pensamiento analítico. Las personas que tienen este tipo de pensamiento tienen sus ideas muy claras y precisas, ya que realizan un análisis exhaustivo y reflexivo sobre algún problema o situación. El pensamiento crítico hace referencia al análisis, indagación y evaluación del conocimiento. Un ejemplo del pensamiento crítico es buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar solución a los problemas que se presumen como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Pensamiento abstracto. Este tipo de pensamiento nos permite darnos cuenta de las relaciones entre diferentes elementos, además de desarrollar ideas nuevas, aprender de experiencias pasadas y reflexionar sobre el futuro. Por ejemplo, gracias al pensamiento abstracto, un artista puede elegir los mejores colores para su cuadro y un músico puede escoger la mejor nota para terminar una sinfonía. A tratar existen varios tipos de inteligencia. Se define como inteligencia la capacidad que tenemos para adaptarnos a una nueva situación, para sobrevivir y solventarlas con éxito. Para la biología, la inteligencia es un rasgo individual. Distintas personas pueden reaccionar de forma diferente ante una misma situación. Howard Gardner plantea 12 tipos de inteligencia que existen en el ser humano. La inteligencia lingüístico-verbal permite a las personas tener una mayor facilidad al momento de comunicarse a través de distintas formas. La inteligencia lógico-matemática brinda las habilidades y las capacidades para resolver problemas matemáticos en el menor tiempo posible y de forma fácil. La inteligencia espacial permite al individuo observar el mundo desde su propia perspectiva basándose en la creatividad. Inteligencia musical puede ser una habilidad innata que permite a los individuos relacionarse en el mundo musical y de los sonidos. La inteligencia corporal o kinestésica brinda al individuo la capacidad de tener un dominio total sobre su cuerpo, controlando así cada uno de sus movimientos. Inteligencia intrapersonal permite al ser humano entender sus propias emociones. Inteligencia interpersonal permite a los individuos interpretar las emociones y el estado de ánimo de las demás personas. Inteligencia naturalista permite a los seres humanos tener mayor empatía por la naturaleza y los seres vivos que la habitan. La inteligencia existencial permite a las personas reflexionar sobre la vida, la muerte y los pensamientos del hombre. Inteligencia creativa. Estas son las personas que tienen nuevas ideas en cada momento, creando cosas o métodos innovadores para realizar algún tipo de actividad. Inteligencia emocional permite a las personas tener un mayor bienestar emocional gracias al autocontrol de las emociones. Inteligencia colaborativa da a las personas la capacidad de trabajar de manera eficiente en equipo, alcanzando metas con facilidad gracias al trabajo en conjunto. Ahora veremos mitos sobre el cerebro y el aprendizaje. Si bien los cerebros tienen diferencias, estas no tienen nada que ver con la capacidad de aprender. Desmintamos algunos de estos mitos. 1. Existen diferencias cerebrales entre razas. No existe tal cosa para las destrezas que se pueden poseer. Son las expectativas y los prejuicios los que influyen en el aprendizaje y el rendimiento. 2. La mayoría de personas usa el 10% de su cerebro. En realidad, no se le puede asignar un porcentaje al uso del cerebro. 3. El cerebro no se puede modificar. De hecho, es imposible no hacerlo, ya que se encuentra en constante cambio debido a las experiencias. 4. La memoria es como un registro objetivo de una situación. Las memorias individuales no se guardan como en un disco duro, son influenciadas por la persona. 5. El cerebro tiene una capacidad ilimitada. El cerebro puede ser una máquina increíble, pero con una capacidad finita. 6. El aprendizaje no es necesario para los procesos mentales complejos. Sí lo es, pues dependen de la memoria y de la atención.
7. El cerebro recuerda todo lo aprendido. El cerebro no recuerda todo. Solo la información que se ha transmitido a largo plazo se puede recuperar y recordar. 8. El aprendizaje es un proceso racional alejado de las emociones. Sin emoción no hay capacidad de aprender, así que no hay memoria. 9. Las neuronas que no se usan mueren. Y se dice que mueren ya que sucede algo llamado suicidio celular programado. Los adultos mayores ya no aprenden. La vejez no significa que ya no puedan aprender cosas nuevas. Por todos estos mitos se vuelve fundamental que los docentes y profesionales de la educación abandonen los prejuicios y así potencien a sus estudiantes por igual. A continuación veremos el cerebro como órgano de la inteligencia. El cerebro es un órgano biológico y social que se encarga de las funciones y procesos como el pensamiento, la intuición, la imaginación, la acción, la escritura, la emoción y la conciencia. El cerebro está compuesto por más de 1.000 millones de neuronas. La inteligencia depende de las conexiones cerebrales y no de las zonas del cerebro. Cuando estas conexiones se intensifican, el cerebro se encarga de seleccionar información importante y la procesa con mayor rapidez. El cerebro es el único órgano que intenta explicarse a sí mismo. Esta inteligencia refleja nuestra capacidad de resolver problemas, planificar nuestras acciones, controlar las emociones y enfocar nuestra atención. Los científicos explican que el cerebro funcional está organizado en módulos. Esto quiere decir que es como una red social que está formada a su vez por muchas subredes, como por ejemplo las familias o el círculo de amigos. En promedio, la mayoría de las personas utiliza un 10% de su cerebro. Esta es una idea errónea porque no se le puede asignar un porcentaje de uso al cerebro. Existen 8 tipos de inteligencia: la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, emocional, corporal, intrapersonal, interpersonal, naturalista y lógica. Las personas inteligentes tienen regiones del cerebro que interactúan entre ellas, ya que en otras zonas se desconectan más que las otras. El cerebro es un órgano muy caro de mantener, ya que en un hombre adulto anatómicamente moderno requiere un 20% del gasto energético total de su cuerpo. En el momento del nacimiento, el cerebro llega a consumir hasta un 60% de energía corporal. ¿Cómo se toman las decisiones? La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en diferentes contextos: empresariales, laborales, económicos, familiar, personal, social, etc. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles a los efectos de resolver un problema actual o potencial. Las decisiones a nivel individual se caracterizan por el hecho de que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento. Toma de decisiones: definir problemas, buscar alternativas, valorar consecuencias, elegir alternativa, aplicar alternativa. ¿Cómo tomar buenas decisiones? 1. Conócete a ti misma. 2. Enfócate en el presente. 3. Confía en tus instintos. 4. Toma en cuenta tus emociones. 5. Identifica los riesgos. Cambia de perspectiva. 7. Ten cuidado con la presión social. 8. Reduce tus opciones. 9. Reconoce tus limitaciones. 10. Ponte en otros zapatos. ¿Qué significa eso? De que cuando estés a tomar una decisión, te pongas en el lugar de la otra persona a quien le vas a dar tu decisión, para así no causar daño a esa otra persona y tener en cuenta la decisión tuya.
Hay información, una aproximación interdisciplinar. ¿Qué es información? Es un grupo de datos ordenados que sirve para construir un mensaje, cuyo fin es reducir la incertidumbre y aumentar los conocimientos. La utilidad de la información nos permite resolver problemas y en la toma de decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. La importancia de la información. La información es una gran herramienta que nos sirve y nos proporciona un conocimiento crítico, una teoría, una capacidad para versar sobre temas y teorías destacados. La información en la toma de decisiones es fundamental porque en la vida cotidiana demanda el conocimiento en determinado tipo de información y estos datos nos van a permitir crear nuevas estrategias para obtener resultados más eficientes. Características de la información. Se considera por ser singulares y se acomodan por datos, símbolos o códigos. Datos. La información es un conjunto de datos recopilados y codificados. El orden. Si no existe orden en una información, pierde totalmente el sentido. Veracidad. Se debe ser ordenada, veraz y útil, aunque en el sentido puede cambiar. Dirección. Debe dirigirse a un punto específico. Clasificación. La clasificación de los datos pertenece al control de una ciencia o técnica. El uso se considera como un tesoro por ser muy variado. Tipos de información. La información puede abarcar todo tipo de tema y puede clasificarse en hablada, escrita, empírica, religiosa, técnica, científica, cultural, humanista. ¿El pensamiento se produce o se desarrolla? El desarrollo del pensamiento es la capacidad propia que tiene el ser humano, que se va desarrollando despacio y naturalmente con la maduración. Puede ser estimulada por la acción externa, que es la educación, para orientarlos y potenciarlos, utilizando estrategias que estimulan la comprensión y el aprendizaje. El pensamiento de los niños está estrechamente ligado a la actividad práctica. Los primeros actos relacionados se manifiestan en los primeros contactos del niño con los objetos que tienen a su alrededor cuando despiertan su atención. Y aunque en algunos de ellos no son conscientes, suponen una generalización de las relaciones y conexiones correspondientes de los objetos y fenómenos reales. Para desarrollar el pensamiento en los niños de 2 a 5 años, se debe realizar actividades donde logra la expresión verbal en uno de los juicios lógicos, utilizando poesías, cuentos, relatos, adivinanzas o rimas. Formulación de preguntas, respuestas sobre temas tratados y vivencias y situaciones creadas. 3. Dramatizar personas de hechos de la vida cotidiana, de juegos y cuentos, etc. Serial. Ordenar elementos según el criterio, de mayor a menor, de grande, pequeño, de largo o corto, etc. 5. Clasificar según su forma, colores, categorización, por criterios de inclusión o relación. Este ha sido el último tema de parte mía y de mis compañeros, esperando que haya sido de su agrado.